No estoy escuchando. Una disculpa, perdón, estaba Ahora. muteado. Listo. Hoy estamos transmitiendo en diferente día y hora. Tenemos un gran invitado desde España, desarrollador móvil y full stack. Él es Brace Mobre. ¿Qué tal, Brace? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Y lo siento por tener que cambiar horarios. No hay ningún problema. Y pues bueno, quiero iniciar preguntándote cómo fue tu formación para entrar en el mundo de la programación y en el desarrollo móvil.
Ok, a ver, yo estudié informática, tanto lo que se llama aquí como el ciclo como la carrera, pero sí que es cierto que entrar en desarrollo móvil, claro, llevo ya 11 años trabajando como desarrollador de software, entonces digamos que el mundo del desarrollo móvil en el momento que yo estaba estudiando o formándome profesionalmente, pues no es algo que existiese prácticamente, ¿no? O digamos aún estaba empezando. La parte o el salto al desarrollo móvil vino hace unos 7 añitos más o menos, cuando de verdad me empecé a interesar mucho más por este tema, pero yo ya me encontraba trabajando en otras empresas. Entonces, digamos que esa formación, sobre todo a nivel mobile, fue mucho más autodidacta en unos inicios que formación académica. Después, pues ya seguí estudiando, pues oye, diferentes cursos, bootcamp, máster, diferentes estudios, pero sí que es cierto que ese primer salto, el decir, quiero desarrollar aplicaciones móviles, obviamente, más o menos todos los que llevamos un poquito en este sector, si ya conoces algún lenguaje de programación, alguna tecnología, pues cambiar de web a mobile o a escritorio, pues tampoco es que sean saltos terribles, ¿no? Pero yo creo que obviamente me ayudó el tener cierto background en ese punto y dije, oye, quiero meterme en el desarrollo mobile porque parece que esto va para adelante y creo que más o menos no me he equivocado. ¿Y cuál fue tu mayor reto al iniciar en esta área? Lo peor o el mayor reto, no sé si quizás esté directamente relacionado con el área, es que yo, como ya he dicho, me encontraba trabajando. Entonces, esa forma de empezar a estudiar, de empezar a formarme en desarrollo mobile fue en ratos libres mientras yo ya trabajaba. Entonces era un poco como volver a casa de trabajar toda la jornada, ponerme a estudiar, fines de semana, empezar a crear tus primeras aplicaciones y también decir que en el momento que yo más o menos me sentí con fuerza o confiado, con muchas comillas, en el mundo del desarrollo mobile, es cuando decidí abandonar empresa y dedicarme a trabajar únicamente como freelance. Entonces yo creo que ahí fue la mayor dificultad, simplemente el tener que formarme en mis ratos libres y tener que emprender, por otro lado, porque nunca llegué a trabajar en empresa privada, digamos, bajo nómina, como desarrollador mobile. Yo me dedicaba a desarrollos web, desarrollos backend, desarrollo de escritorio, pero no desarrollo móvil. Entonces eso ya fue una parte que ya la asumió Mouredev, por llamarle de alguna forma, nunca fue dentro de una empresa. ¿Y cómo es el proceso para crear una empresa en España? Yo supongo que como en todos los países, o seguramente hispanohablantes, no es algo fácil. Yo creo que al final siempre el tema de tener que crear una empresa, primero es complejo personalmente, porque dices, voy a crear una empresa, ¿qué pasa si me va bien, si me va mal? ¿Qué tengo que hacer? ¿Vale con que yo sea muy buen programador o que no lo sea? ¿Tengo que tener otras habilidades? Entonces, claro, ahí ya podemos entrar en ciertas discusiones que nos podemos echar todo el día, yo creo, hablando de lo que puede implicar, incluso personalmente, del miedo que también te produce el abandonar. Por dar un poco de contexto, yo llevaba trabajando unos 5 años, más o menos, y pues bueno, pues en nuestro sector a día de hoy pues es bastante habitual pues ya tener un puesto fijo, pues en mayor o menor medida bien pagado y dejar eso de lado para lanzarte a la piscina y no era algo continuista, porque si dijéramos que yo iba a seguir trabajando o utilizando las tecnologías en las que yo me sentía más cómodo, que era como decía, yo también por daros contexto, mi último puesto de trabajo antes de emprender era como arquitecto de software en Java. Bueno, en cierto modo, nada que ver si nos vamos al desarrollo Android un poco y si nos vamos al desarrollo iOS, pues nada que ver, básicamente. Sí que es cierto que me costó un poquito, pero bueno, también hay muchos hechos en tu vida que te van empujando y llega el momento que dices, mira, en algún momento hay que hacerlo, me apetece hacerlo, es complicado, temas de impuestos, tema de constituir empresas, etcétera, pues complicadísimo, complicadísimo y bastante estricto, sobre todo si estás empezando a dar tus primeros pasos, porque no hay, pues lo de siempre, no hay quizás mucha ayuda o mucha información. Básicamente vas tú solo contra el mercado laboral. No quiere decir que tú tengas ciertos apoyos, ya empiezas a pagar
rápidamente en el momento que tú te lanzas a crear una empresa y da igual que ganes 0 euros que ganes 1000, tú ya vas a tener que pagar y entonces, bueno, siempre son dificultades que te echan un poco para atrás. ¿Qué me funcionó o qué me sirvió a mí bastante para no equivocarme o para por lo menos si me equivocaba saber que no me iba a hundir? Pues guardar dinero. Es decir, empezar a ahorrar todo lo que pude, que el momento que a mí me saltó la idea de, venga, Bryce, lánzate y ponte a pensar cómo crear una empresa. Pues lo que yo hice es todo el dinero que vayas ganando, guárdatelo porque es muy posible que te haga falta si te empieza a ir mal, porque el abandonar un trabajo y el decir, venga, a ver cómo llegan los clientes, pues nunca es así. Entonces vas a tener muchos meses que puede ir bien, puede ir mal o puede que no tengas absolutamente nada de trabajo, pero tú tengas que seguir comiendo, gastando en recursos, gastando en alquiler, etcétera. Entonces, para mí fue quizás lo que más me ayudó a ir con cierta calma, ¿no? El decir, vale, tengo unos ahorros, no tiene que irme bien el primer mes, ni el segundo, ni el tercero. Vete con calma, vete aprendiendo, vete poco a poco y los resultados acabarán llegando. Entonces, bueno, por suerte llegaron más pronto que tarde, pero por lo menos sabía que tenía un colchón, ¿no? Y también siempre es complicado iniciar y más en el mundo de freelancer. ¿Cómo fue que al inicio te empezaste a dar a conocer? Al principio, pues yo creo que como todo el mundo, el amigo de un amigo de un amigo que quiere hacer una página web y entonces tengo un amigo que ahora es freelance, ¿no? Sí que es cierto que yo ya tenía mis proyectos propios como aplicaciones móviles, pero nadie quería contratarme. Es decir, al final yo lo que podía avalar no era conocimiento o éxitos en aplicaciones móviles, era conocimiento sobre todo, pues lo que estaba diciendo, desarrollo web, desarrollo backend, desarrollo de escritorio, porque yo ahí sí que podía avalar de alguna forma, yo he estado en esta empresa, he ocupado este puesto de trabajo, pero yo no tenía nada que me justificara, mira qué bueno soy haciendo aplicaciones móviles al margen de mis propios proyectos, que eran míos y solo míos, como quien dice, nadie más podía dar fe de lo bien o mal que iban. Entonces sí que es cierto que en ese punto los primeros trabajos todos vinieron como encargos para realizar otro tipo de cosas que no eran aplicaciones móviles. Eso ya sin duda. Y los primeros ya trabajos relacionados con desarrollo móvil, al final también eso de esa persona que está trabajando y que tú coincidiste con ella hace tanto tiempo. Yo creo que las relaciones personales, las relaciones laborales, el intentar crear un buen grupo, no sé si de amistades, pero por lo menos de colegas, compañeros o compañeras, creo que es muy bueno. Al final, cuando tú estás trabajando ya no dependes únicamente de la empresa, dependes de ti 100% y no solo en la parte técnica, sino también en la parte personal. Así que el saber tratar con alguien es importantísimo. Yo creo que es la parte más importante, el saber mantener esa calidad humana nos va, nos va a ayudar mucho. Y ya te digo, los primeros trabajos o esas primeras ofertas, yo creo que todo vino un poco del el hablar simplemente. Después ya el ganar presencia ya es más fácil porque ya puedes poner tus propios proyectos, ya puedes empezar a hablar como con otra autoridad, digamos. Ya no es he creado estas aplicaciones, sino ya hay gente que ha confiado en mí para llevar a cabo ciertas tareas a nivel de desarrollo. Entonces, bueno, ahí ya fue, digamos, creciendo esa buena prensa, ya fue, digamos, creciendo de forma más orgánica. Al principio yo llegué y sí que me creé página web. También algo a, a destacar es que el primer mes, en el momento que yo dejé mi trabajo y creé Mouredev, digamos, ese primer mes mmm, no quise buscar ni intentar buscar ningún cliente aunque no fuera mobile, es decir, ningún tipo de cliente. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que necesitaba un tiempo para estructurar todo bien, para
tú te vuelves a casa, tienes que generar ese hábito de que yo me tengo que levantar y trabajar aunque me pueda ir a la consola a jugar, ¿no? Porque es algo que parece que siempre está en el mundo freelance, de es que tú estás en casa, puedes hacer lo que te dé la gana, no, no. Entonces yo me lo tomé muy en serio y es, yo voy a dedicar un mes, en ese mes pues construí mi página web, seguí creando aplicaciones propias, empecé a arrancar ciertas redes sociales, no como se conocen ahora, es decir, el canal de YouTube que surgió hace 3 años y algo. Yo empecé como freelance hace 7 casi, es decir, es algo que vino mucho después. Y es algo que cambió muchísimo, es decir, no tiene nada que ver quizás la imagen que yo quería dar el mes uno en redes sociales, era como una imagen mucho más de empresa, mucho más profesional, en contrata nuestros servicios, incluso hablaba en plural, ¿no? Cuando era una única persona quien estaba detrás, pero bueno, también el desconocimiento y el creer que así las cosas pues pueden ir mejor, ya digo, fue como crear toda esa suite de redes, intentar estar en todos los lados, darme de alta en plataformas de freelancing, como preparar todo ese mecanismo que a mí poquito a poco me iba a permitir ir creciendo. Obviamente, después nada va así y si lo comparamos ese mes uno con a qué me dedico a día de hoy, pues o como o la visión que tengo de la empresa a día de hoy, pues obviamente no tiene nada que ver, pero bueno, en su día sí que es cierto que intenté dedicarle ese tiempo para hacerlo de la mejor forma que pude. Me equivoqué en muchísimas cosas y creo que también es uno de los aprendizajes de decir, te vas a equivocar, no pasa nada, utilizas aprendizaje, tómalo para ti, que no lo veas como un fracaso, tómalo precisamente, y perdón por repetirme, como un aprendizaje e intenta mejorar eso. Y poquito a poco, pues yo creo que no pasa un mes ni dos nunca en el que yo no tome decisiones que muchas veces sea deshacer cosas que yo creía que iban a funcionar muy bien o que yo le ponía la mejor intención y que te acabas dando cuenta que para nada es así, la verdad. Y mencionaste que tú iniciaste tú solo. Ahorita, en estos 11 años que tienes ya como freelancer, ¿qué tanto ha aumentado el equipo de Mouredev a la hora de desarrollar un proyecto? Hubo de todo. Como freelance llevo 7, como 11 años llevo trabajando en el mundo del desarrollo, planteé aumentar equipo y siempre me di cuenta de una cosa, al final de cómo me gusta trabajar a mí. Yo en su día no vivía ni en la ciudad en la que estoy ahora, entonces yo lo que quiero y lo que más me gusta del mundo freelance es la flexibilidad. Y yo creo que hay algo bastante incompatible con la flexibilidad, que es el de verdad montar un equipo que dependiera de mí, a modo de que si Mouredev es una empresa y el jefe, no me gusta nada ese término, pero para que más o menos nos entendamos, o la persona responsable soy yo, el manager, como le querráis llamar, ¿no? Al final implicaría algo por mi parte que creo que iba a restarme flexibilidad. Flexibilidad de cara a que yo pueda embarcarme en el proyecto que me diera la gana, flexibilidad a aceptar unos proyectos sí, otros no, flexibilidad en su día cuando dije, pues voy a ponerme a subir vídeos a YouTube o a hacer directos en Twitch o lo que sea. Al final tú si tienes un equipo, tienes una cartera de clientes y eso lo quieres escalar, primero tienes una responsabilidad de que ante todo yo voy a intentar, es decir, siempre primar el beneficio del trabajador, ¿no? Porque no me gustaría en ningún caso pues ser la empresa, la mala empresa de turno de que pues yo estoy primero y después ya estarán todos mis trabajadores, no. Es decir, yo siempre lo he visto como que ante todo yo quiero beneficiar y quiero ayudar dentro del sector y no me gustaría que quizás malos comportamientos que alguna empresa tuvo conmigo, yo al final acabar convirtiéndome en eso. Que acabé detectando que eso era bastante incompatible con la forma en la que a mí me gusta trabajar, porque yo soy una persona bastante independiente de cara a tomar decisiones y de cara un poco a embarcarme en nuevos retos. Entonces eso con un equipo, pues digamos que el negocio o la idea de negocio que tú tengas para tu empresa tendría que estar mucho más cerrada. Entonces, a lo que me he dedicado siempre, más que a crear equipo, es a crear relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo muchas relaciones con otros freelance, con otras empresas, en la que nos podemos intercambiar trabajo, podemos formar equipo entre nosotros mismos, pero llegado el caso, Mouredev es Bryce Moure, soy yo únicamente. Es decir, a nivel
de concepción de empresa. A nivel de tener que crear un proyecto, lo que he creado es esas relaciones que me permiten, si hay mucha carga de trabajo, compartir ese trabajo con otra empresa o incluso decir, mira, yo no puedo tomarlo para vosotros o toma para una persona en concreto, hazlo y ya está. Entonces, sí que es cierto que el equipo, si digo a nivel de crecer como empresa, el día 1 era yo solo y 7 años después sigo siendo yo solo. A nivel de poder asumir carga de trabajo, a nivel de relaciones personales, pues obviamente no, es algo mucho más grande. ¿Y cómo llevas un equilibrio entre tu vida profesional y personal? Porque haces muchas cosas, estás en YouTube, en Twitch, tus proyectos. Es complicado. A ver, a día de hoy creo que tengo las ganas, tengo la voluntad de poder hacer cosas que de verdad me dan muchos beneficios en un punto y ningún beneficio en otro. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces cuando intentas lanzar un proyecto tan personal como puede ser YouTube o como puede ser Twitch y más en el mundo del desarrollo de software y más en contenido gratuito, vamos a llamar. Obviamente, pues ya todos sabemos que YouTube pues, te paga algo por anuncios o que en Twitch existen las suscripciones, pero bueno, que es muy difícil ganar de eso, por lo menos yo no conseguiría vivir de los ingresos que me puede dar. Entonces, ¿qué hago en este punto? Que lo que yo gano desarrollando en proyectos propios o en proyectos con otras empresas, pues esa parte es la que se reinvierte en la manera, en la parte más social o más, no sé, más abierta de mi propio perfil. Complicado, yo creo que bastante, porque si no tuviera la parte de desarrollo de software pura y dura, no me podría permitir el emplear tanto tiempo en generar contenido. Yo digo gratuito, pero lo que me quiero decir es que a nadie le cuesta nada, obviamente, al fin y al cabo de querer consumirlo. Lo que me implica es trabajar muchas horas, pero por suerte, como también me da algo que no me va a dar ninguna empresa, y que sí que me está dando la parte social, es esa parte de satisfacción personal, de saber que de alguna forma pues, puedes ayudar a alguien o alguien, pues tu experiencia, cuando les cuentas, mira, yo ya he pasado por eso, no te preocupes, porque a todo el mundo le pasa. Yo creo que, y cuando te lo agradecen y dicen, oye, pues a mí me sirvió eso, o empecé con tus tutoriales y acabé consiguiendo trabajo, eso es genial. Es decir, eso no hay dinero que pueda pagar esa parte. Entonces, aunque eches muchas horas, creo que el beneficio viene muy multiplicado en esa parte de satisfacción personal, así que también me ayuda a que no lo vea como que sea trabajo en sí, ¿no? De que es que yo vengo a YouTube a grabar un vídeo, yo vengo a Twitch y digo, es que hoy no quiero, qué mal, es algo que no me gusta. No, para nada. Es decir, lo hago encantado y a mí también me funciona muy bien para mi día a día. Bueno, el trabajo del freelance pues, es bastante solitario y el poder compartirlo con una comunidad de alguna forma, yo espero estar ayudando, pero yo tengo claro que a mí esa gente que se va a un directo en Twitch o que te comenta o cualquier cosa, a mí también me está ayudando, porque también no me deja olvidar cómo son esas relaciones de trabajo diarias, ¿no? Al fin y al cabo, que puedes vivir. A día de hoy con COVID, pues ya todo eso se ha difuminado bastante, pero si miramos 2 años, 3 años para atrás, pues era algo bastante poco habitual el teletrabajo. Entonces siempre me ayudó a, a no perder esa relación y pensar que al fin y al cabo casi estoy trabajando con compañeros, con amigos todos los días. Y si alguien quiere empezar en el desarrollo móvil, ya sea con Swift o Kotlin, ¿qué es lo que les recomiendas? Yo, como siempre, lo primero que recomiendo es el lenguaje. Es decir, al final nosotros tenemos que tener alguna base en el lenguaje de programación y después lo otro ya veremos por dónde empezamos a tirar. Yo creo que esto se puede extrapolar y no hace falta que sea en el desarrollo móvil o no hace falta que hablemos de Swift o de Kotlin, que son como los lenguajes nativos en iOS y Android, sino que primero hay que conocer un poco dónde te estás metiendo, y la herramienta que tenemos para crear aplicaciones o webs o lo que sea, al final no deja de ser un lenguaje de programación como primera instancia.
Si estamos hablando de web, pues me da igual, hablaremos de PHP, hablaremos de JavaScript, hablaremos de Python, lo que sea. Pero tienes que conocer eso. Después, pues ya lo que vamos engordando con esa parte ya son pues todos los frameworks que podamos ir metiendo por el medio. Si a alguien le interesa y está viendo esto o lo acaba viendo en un futuro, lo que he hecho hace pues relativamente poco, igual hace un mes o un mes y medio, es crear precisamente un roadmap, unos vídeos en el que yo intento contar en 10 pasos cuáles son las 10 cosas que debemos de saber para considerarnos de alguna forma juniors en iOS o en Android y decir, vale, si yo sé esto, seguro que voy a conseguir trabajo, ¿no? Y he intentado crear esa especie de roadmap, también lo he subido a GitHub y al final lo que hago es eso, un pequeño repaso, pues quizás vamos a empezar primero por conocer el lenguaje de programación, después conocer el entorno de desarrollo, después conocer ciertos frameworks gráficos, patrones de diseños, alguna arquitectura, ese tipo de cosas, ¿no? Y ir haciendo un pequeño repaso y cuando ya tenemos todo, pues decir, venga, estoy más que preparado para dar quizás ya el salto profesional. Y también, ¿consideras que para trabajar de freelance o en el área de desarrollo móvil es necesario estudiar universidad o se puede por otros medios? Yo creo que no. Y sinceramente, el que diga que no, no quiere decir que tenga nada en contra de la universidad. Simplemente que yo creo que primero estamos en un sector que evoluciona constantemente, es decir, y que tampoco nosotros llega con que estudiemos en la universidad, acabemos la universidad y digamos, pues ya me pongo a trabajar y se acabó. Te vas a tener que formar día a día y da igual que la universidad la hayas acabado hace un año, que lleves 20 años trabajando, tú vas a tener que seguir estudiando. A día de hoy hay muchísimos recursos. Obviamente, lo que tú aprendes en la universidad quizás puede que no lo encuentres tan fácilmente, ciertos recursos, quizás en un curso de Udemy, por decir, o en un tutorial de YouTube. Quizás no es algo tan habitual en según qué áreas nos estemos metiendo. Por ejemplo, si estamos hablando de ciertos fundamentos, o yo, por ejemplo, en la universidad, pues estudié electrónica. Vale, es decir, me dio algunas cosas, o estudiaste fundamentos a nivel de sistemas operativos. Ok, eso te está dando una base. Y es una base que te va a servir, incluso te va a servir para el mundo de la programación, pero seguramente tú cuando te vas a hacer un curso a Udemy de desarrollo de software, pues no van a empezar por ahí, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo que el mundo del desarrollo de software es tan amplio que en la universidad vamos a ver todo, ni viendo 50 cursos en Udemy nos vamos a ver todo. Es algo que poquito a poco nosotros tenemos que ir bebiendo de diferentes conocimientos y que, como todo, cada persona es un mundo, cada persona estudia de una manera, cada persona asimila conceptos de una manera. Todos sabemos que podemos pasar por la universidad. Quien dice universidad dice cualquier estudio. Podemos pasar estudiando, como digo, el día antes o estudiando meses antes, ¿no? Entonces, los conocimientos pues, van a quedar asentados más o menos. Es todo tan variable que no creo que nada implique o te impida, en cierto modo, el decir yo voy a estar limitado porque no haya estudiado en un sitio o en otro. ¿Qué pasa? Que ciertos conocimientos que tú quizás ganes en la universidad, si tú empiezas a estudiar de forma autodidacta o en un bootcamp o en una academia o lo que sea, quizás no vas a tener esa parte y te vas a tener que preocupar tú mismo de ganar esos conocimientos que quizás en la universidad sí que te los estaban dando. Al fin y al cabo, yo creo que los recursos existen y los recursos están y los podemos consumir. El caso es dar con ellos y tener muy claro cómo nos queremos formar y de qué forma nos queremos formar. Así que limitado, para nada. Que puede ser más costoso, quizás si lo hacemos por nuestra parte. Costoso a nivel personal, sí. Yo creo que es mucho más costoso porque tampoco tenemos a alguien que nos esté llevando de la mano para estudiar. Más rápido, pues puede que también, porque muchas veces también nos podemos poner en el punto de yo he estudiado esto y después me sirvió o no me sirvió, o yo he tenido este buen profesor o no, o yo este año pues me daba igual y lo único que quería era aprobar exámenes y no me acuerdo de nada a la semana de haber hecho el examen. Yo qué sé, yo creo que es todo muy variable y que depende de nosotros mismos de verdad cómo querramos interiorizar esos conceptos, pero que para nada nos tiene que limitar el venir de la universidad o venir de la parte
autodidacta. Ok, tomando esto en cuenta de que tal vez no se necesita un título profesional, pero ¿consideras que hay alguna certificación que te ayude a conseguir trabajo más sencillo o que la pidan en algún tipo de trabajo? Yo creo que dependemos mucho del país e incluso de la empresa. Es decir, hay empresas, por decirlo de alguna manera, nosotros ahora pues, podemos empezar a trabajar en Google mismo sin tener una titulación universitaria. Y yo conozco empresas mucho más pequeñas con productos de software mucho más inferiores a los que puede estar haciendo Google, que sí que te piden la universidad. Bueno, yo creo que hay un poco, creo que hacia donde vamos navegando es que sí que en ciertos títulos se pide la universidad, pero la tendencia es que si tú eres capaz de demostrar que eres válido para lo que yo estoy buscando como empleador, con eso tiene que ser suficiente. Y bueno, simplemente hay que ver un poco cómo se está moviendo el mercado. Las grandísimas empresas, para ciertos puntos o para ciertos puestos, sí que aún hay esa barrera, pero para la gran mayoría no lo hay. ¿Qué pasa? Esto no quiere decir que, vale, pues yo ya no voy a la universidad y da igual, me hago 4 cursos, me voy al canal de YouTube de Bryce y ya está. Y con eso a trabajar donde sea. No, por supuesto que no. Yo creo que al final, y me reitero, tú puedes pasar por la universidad, acabar la universidad y tampoco tener clarísimo todo lo que has estudiado, o tú puedes verte 50 cursos en Udemy y tampoco. Al final tú tendrás que llegar, tendrás que pasar un proceso de selección. En ese proceso de selección pues habrá una entrevista técnica, por otro lado, tendrás que pasar por ciertos puntos según la empresa en la que tú estés. Y yo soy partidario de que has sido o has de alguna forma superado esas barreras a la hora de la entrevista. Sí, pues a mí personalmente me va a dar igual el título. ¿Qué ayuda ahí? Pues simplemente mucha práctica, mucho trabajo, muchos conocimientos, un buen portfolio. Yo soy sincero, quitando la primera empresa que estuve, a mí nunca más se me volvió a pedir el título para trabajar, porque después ya lo vas avalando con unas cosas y ciertos puntos pierden fuerza, ¿no? En el momento que tú llegues a una empresa y digas, mira, yo ya he trabajado 3 y he trabajado en este proyecto y en este proyecto, o ya he realizado esta labor y esta labor, pues si eres capaz de demostrar eso y te hacen unas pruebas o lo que sea y eres solvente, no creo que nadie en última instancia te acabe diciendo, vale, y el título, porque me da igual que seas un crack, pero ¿dónde está el título? ¿No? Yo creo que eso ya se está desdibujando bastante. Así que tanto como certificaciones, yo creo que siempre que estudiamos algo, perdón, da igual que sea la carrera, da igual que sea una certificación concreta, en lo único que nos tenemos que preocupar es, vale, yo he acabado esta carrera, yo he acabado esta certificación, ¿he aprendido algo? Sí, pues si has aprendido algo, eso es lo importante. Ya digo, yo soy muy poco amigo de los papeles. Perdón, voy a beber. Que me atraganto yo solo. Yo soy poco partidario de los papeles porque creo que al final todo depende de el tiempo que le hayas dedicado y no sé, el ahínco o la decisión que tú hayas tomado o por qué lo hayas tomado para llevar a cabo ese estudio, sin más. Así que, resumiendo muchísimo, si eres capaz de demostrar, si eres capaz de defender tus conocimientos, está bien. Para la siguiente pregunta te voy a dar un poco de contexto. Eh, Aquí en Latinoamérica, por lo regular, el- mucha gente en la industria de tecnología quiere emigrar a países como Estados Unidos o Canadá. Y te quería preguntar, desde tu perspectiva y experiencia que tienes, ¿cuál es la meta que tienen por lo regular la gente de España que está en tecnología? Como a lo mejor se quiere moverse a Inglaterra o ahí mismo en España, o siempre estar trabajando en grandes compañías. ¿Cuál es como la meta que siempre tienen? Yo creo que a día de hoy hay un poquito de todo. Yo creo que hace unos años podía ser diferente por el hecho de que si querías trabajar en una gran empresa, pues tendrías que emigrar. A día de hoy, por lo menos a España, ya están llegando muchas ofertas de que tú puedes trabajar para grandes empresas, incluso directamente desde España, ¿no? Que
te pueden contratar, puedes teletrabajar, quizás aunque tengas que viajar. Yo conozco gente en España trabajando para empresas grandes. Para empresas grandes me refiero de la talla que puede ser Google, de la talla que puede ser IBM, de la talla que puede ser Apple, y al final sí que tienen esas ventajas, y creo que a día de hoy no es un limitante. ¿Dónde creo que puede ser más el limitante? Sobre todo si estamos en nuestros primeros años de trabajo. Es decir, tú en el momento que eres capaz de avalar cierta experiencia por las empresas, y a día de hoy, como está el sector, que hay muchísima demanda de profesionales, es relativamente fácil el que tengas contratos de trabajo muy, muy rápido, ¿no? Pero sobre todo cuando estamos empezando, sí que existe el punto este de que, oye, yo tengo que ir a vivir fuera o tengo que irme al país de la empresa X o Y para poder trabajar allí. Con ciertas empresas sí que es cierto que tienes que irte sí o sí a donde están esas empresas, por un poco la política que han seguido, aunque la estén cambiando a día de hoy. Yo lo encuentro bastante bien el poder migrar o el poder conocer, ¿no? Porque también no quiere decir que acabes trabajando para esa empresa o no, sino que también te va a dar una visión mucho más amplia del sector y del mundo en general en el momento que tú te tengas que desplazar. A día de hoy, yo creo que en España no pienso que haya una tendencia. Quiero decir, a que la mayor parte de la gente que se esté titulando, que esté estudiando desarrollo, que esté claro el hecho de que todo el mundo quiere emigrar o todo el mundo quiere quedarse. A día de hoy creo que en España, no voy a decir un 50% porque obviamente no tengo ni idea, pero no creo que haya una tendencia clara. Conozco gente que sí que estudia o sí que vive pensando en migrar, pero otra gente que está trabajando aquí. Y afortunadamente, lo repito, creo que estamos en un momento tan bueno en el sector que no es descabellado tener grandes sueldos trabajando en España. Grandes sueldos para empresas de España y grandes sueldos para empresas que no están en España, pero sí que están dispuestos a contratarte aunque tú vivas en España. Quizás no llegamos a los sueldos, bueno, quizás, obviamente, no llegamos a los sueldos que podemos quizás estar barajando en Estados Unidos, ¿no? Porque estaremos hablando de los sueldos más altos, pero también hay una diferencia muy grande, y es que el coste de vida en España no tiene nada que ver al coste de vida en Estados Unidos o Canadá, por ejemplo. Aquí se puede vivir con 5 veces menos. Entonces tampoco tienes que tener un sueldo de $200.000. Si tú en España llegas a ganar de alguna forma 60 o 70 mil euros, imagínate, porque esos salarios a nivel profesional y a nivel senior existen, obviamente estás ganando más dinero que yéndote a Estados Unidos, y esas posibilidades a día de hoy se barajan. A día de hoy conozco bastante gente que ya se está aprovechando de ellas. Sí, también aparte, desde la pandemia, creo que ha habido más trabajos remotos para que la gente pueda trabajar. Sí, sí, se ha abierto muchísimo. Yo creo que a día de hoy no tiene nada que ver. Si esto lo llegas a preguntar hace 3 años, seguramente todas estas respuestas serían diferentes, porque no había estas posibilidades. Pero aún no lo leí no hace mucho, que la pandemia, con todo lo malo que trajo, sirvió para quizás evolucionar a nivel de teletrabajo 10 años. En 2 años hemos evolucionado, 10 años simplemente por la necesidad de tener que adaptarnos a esta situación. Y en nuestro caso, personalmente, yo creo que nos ha beneficiado, y que, primero, pandemia por un lado, y segundo, que el sector tecnológico, el sector del desarrollo de software, crece tan rápido y hacen falta tantos profesionales, que hemos llegado también a un punto de que ya no se trata que la empresa acepte o no teletrabajo, ya se trata de que la empresa si yo no acepto teletrabajo, si yo no estoy dispuesto a contratar de fuera del país donde me sitúo, no soy capaz de crecer al ritmo que gustaría. Entonces, por una cosa o por otra, ha venido bien. Y más allá de habilidades técnicas,
¿Cuáles crees que necesita un programador? Así, Mm. cualquier programador. Igual que soy bastante partidario, igual que decía que quizás la titulación, pues tampoco nos tengamos que poner demasiado exquisitos con ella, también soy partidario de que quizás las habilidades técnicas no son tan importantes como otras muchas habilidades. Es decir, hablando de habilidades técnicas como yo me conozco la especificación completa del lenguaje, me conozco la especificación completa del framework X, creo que hay muchísimas habilidades que son, no voy a decir más, pero que quizás tan importantes como la técnica. Creo firmemente en eso, porque creo que las habilidades de comunicación, las habilidades de saber trabajar en un equipo, de saber expresarse, de saber comportarse, de saber autocontrolarse en muchos casos, ¿no? Hablando de un sector que muchas veces puede ser cargante o que nos podemos agobiar rápidamente, pues que si el burnout, que si síndromes del impostor, que están siempre presentes. Creo que saber gestionar ese tipo de cosas, eso no tiene nada que ver con el expertise técnico, en cierto modo. Alguien puede ser muy, muy bueno técnicamente, pero si no es capaz de trabajar en un equipo, pues seguramente no le va a ir tan bien. O si no es capaz de comunicarse de una manera solvente, pues quizás tampoco le va a ir tan bien. Y después ya no vamos a hablar de los idiomas. Esa persona que es capaz de hablar inglés de forma muy fluida, pues se le está abriendo el mercado, básicamente. Puede trabajar para cualquier parte del mundo. En cambio, de la otra forma, no quiere decir que le vaya a faltar trabajo nunca, pero quizás va a estar más limitado a la hora de pensar en trabajar para ciertas empresas. Así que habilidades blandas, como se le suelen llamar, importantísimas y fiel defensor de que cuando alguien es junior, es mid, es senior, no solo tiene que estar pensando en que yo soy senior porque soy capaz de programar esta aplicación en 1 hora y tú junior tardas 50. No, para nada. Conozco gente muy, muy buena técnicamente, pero con pocas habilidades blandas y, al contrario, gente con muchas habilidades blandas y quizás no tan buena técnicamente y como al segundo tipo de persona le acaba yendo mejor incluso que la primera, aunque sea más bueno o más profesional técnicamente. Sí, es que el poder desarrollar bien las ideas es lo que ayuda bastante. Totalmente, totalmente. ¿Y cuáles son tus tips de productividad que más te han ayudado a lo largo de estos 7 años que has ido desarrollando? Yo creo que todo lo puedo resumir en que el mejor tip de productividad es ser una persona organizada y metódica, básicamente. Metódica por el hecho, esto yo creo que ya es un poco innato, es decir, ya tienes la rareza esa de que las cosas como que te gustan muy que vayan por el camino, entonces me, mm, sé que eso me ayuda, es decir, a ser una persona tan metódica o ser no sé si metódica, aquí le decimos quisquilloso, ¿no? Maniático. No, el decir es que a mí me gusta y las cosas tienen que ir así, si no ya me estoy poniendo nervioso. Pues yo creo que eso, obviamente podemos trabajar en ello, pero yo en mi caso, como soy bastante maniático, permitirme que utilice esa expresión, pues creo que me ayudó por el hecho de que como que siempre estuve muy concienciado en yo tengo que hacer las cosas, las tengo que hacer de esta manera y todo depende de mí para poder conseguir algo. Y como yo eso siempre fui de esa idea, eh, me sirvió para poder avanzar como profesional porque tampoco, digamos, creo que es importantísimo tener muy buenas relaciones y apoyarse en tus compañeros y compañeras todo lo que puedas, pero sí que es cierto que yo siempre he sido también de la actitud de que si no los tengo por lo que sea, pues que de alguna forma yo pueda salir adelante. Entonces, esa forma de marcarme todo creo que me ha ayudado. Y segundo, es que el organizarme directamente me salva la vida y me lleva salvando la vida desde el primer día que tenía poquitas tareas hasta el día de hoy, que tengo muchas y muy variadas y que llegado el caso, pues quizás esta charla de hoy que la hablamos hace un mes,
pues a mí se me podría pasar, ¿no? Yo soy esa persona que siempre va apuntando todo, que tiene sus aplicaciones, que da igual que sea un desarrollo muy grande con que sea muy pequeño, que siempre lo voy a tener de alguna forma apuntado y priorizado y estimado. Y eso me sirve para que siempre, mi técnica es, nunca me voy a acostar sin saber lo que voy a hacer el día siguiente. Obviamente, aparecen cosas, bueno, todos sabemos cómo funciona este sector, que parece que todo va a ir muy bien y después explotó producción y querías hacer estas dos tareas y te tienes que dedicar todo el día a arreglar producción. Obviamente esas cosas pueden pasar y esas cosas tienes que contar con ellas. Pero digamos que sobre el caso idóneo, yo me acuesto y sé que la primera tarea del día va a ser esta, la segunda va a ser esta, después voy a tener que pasar a esto y que a tal hora y a tal hora yo tengo que hacer esto sí o sí, porque directamente está pues limitado por tiempo, como hoy, que tenía que ser a una hora concreta y yo no puedo hacer absolutamente nada llegado el caso. Entonces, bueno, creo que eso me funcionó muy bien, el siempre apuntar todo, todo a nivel de trabajo y a nivel personal, porque llega un momento que ya tienes tantas cosas en el trabajo que casi si no me apunto que tengo que ir a comprar el pan, pues seguramente se me pase comprar el pan, ¿no? Entonces, lo organizo todo bastante para no tener problemas, ¿no? ¿Y qué aplicaciones utilizas para organizarlo? He pasado por muchas, ¿no? Llegado el caso, pues mira, yo empecé en su día, empecé con Jira, ¿no? ¿Por qué? Porque yo en la empresa donde estaba utilizaba Jira. ¿Qué le pasa a Jira? Que creo que es una aplicación demasiado grande y quizás para esa gestión personal pues tampoco me va tan bien, ¿no? Porque puedes hacer demasiadas cosas, puedes hacer más cosas de las que yo en realidad me gustaría hacer. ¿Qué he hecho a lo largo de mi vida? Pues llegué a compenetrar Jira con Todoist para crear pequeñas notas. Después abandonar Jira y pasarme a Trello y combinarlo con Todoist o con las notas de Google. Después llegar a pasarme a Notion. Y a día de hoy, resumiendo todos los pasos por aplicaciones, a día de hoy lo que uso es ClickUp, ¿vale? Que es una aplicación quizás con un concepto muy abierto a lo Notion, pero si Notion yo creo que está más pensado para documentación, aunque podamos crear tareas, tablas Kanban, lo que sea, sí que es cierto que nos tenemos que ir como a esa parte de documentación y empezar a escribir todo. Bueno, pues ClickUp para mí es lo mismo, pero en vez de centralizado en documentación, centrado en tareas. Nosotros podemos crear documentación, nosotros podemos tener mucha libertad a la hora de crearnos nuestro sistema de gestión, pero todo parte por empezar a crear una tarea. Y con esa tarea, pues ya veremos qué hacemos. Entonces, como yo soy una persona de muchas tareas, al final es lo que mejor me ha funcionado. Ok. Y una duda muy grande que se tiene a veces es, cuando ya tienes una aplicación hecha que ya funciona y todo, ¿cuál es el siguiente paso para ya llevarla a una Play Store o App Store? Vale, eso también lo cuento en algún vídeo de YouTube por si alguien quiere ver ese resumen de qué hago si necesito publicar una aplicación. Lo primero que debéis saber es que hay que pagar, que eso es algo que todo el mundo dice, hey, hay que pagar, pero bueno, igual que os doy la mala noticia de que hay que pagar si queremos llevar nuestra aplicación a tienda. Hablo de tienda como App Store y Google Play, ¿no? Un poco las principales. Yo el ejemplo que digo siempre es decirme cualquier empleo que no haga falta invertir. Da igual que seas ingeniero de software o que te dediques a llevar una tienda o una panadería, que hablaba yo antes de ir a comprar el pan. Vas a tener que invertir dinero si tú quieres llevar a cabo tu negocio. Pues bueno, parte de la inversión del desarrollador de software a nivel mobile es que tú tendrás que sacarte tus licencias de Apple Developer por un lado y de Google Developer o de Android Developer por otro lado. La licencia de Apple es la cara, son $100 al año, pero lo vuelvo a repetir, ¿en qué negocio puedes gastar únicamente $100 al año y tener todo el mundo para subir tus aplicaciones? Pues seguramente en ninguno, en cierto modo. Entonces también puede parecernos mucho, pero el beneficio puede venir multiplicado por lo que os dé la gana. En Google son $25 de por vida, es muchísimo menos. Pero yo creo que tampoco nos tiene que coartar el decir, como Google es más barato, nos vamos a Google y Apple ya lo descarto. No,
Es decir, cualquier aplicación que se precie va a estar en las dos tiendas. Así que tampoco deberías limitar el solo voy a lanzar mi producto para Apple o solo voy a lanzar mi producto para Google. De verdad, si es algo en lo que tú confías y a lo que te quieres dedicar, que no nos duela ese dinero porque es nuestra forma de vida. Igual que quizás tenemos claro el voy a invertir $2.000 en un laptop porque sé que eso me va a permitir programar mejor. Pues quien dice los $2.000 en el laptop, pues que no tengáis ningún miedo a invertirlo en la tienda de aplicaciones, sin ningún problema. Y tomando eso del equipo de cómputo, ¿crees que para el desarrollo móvil se necesita tener una gran potencia en equipo de cómputo? Yo diría que en un principio nunca, por el hecho de que precisamente tenemos la suerte de poder llevar a cabo nuestra tarea con lo que tengamos a mano. Quizás no ciertos desarrollos, pero si yo voy a empezar programación, si yo voy a empezar a desarrollar, pues seguramente no tenga el proyecto más grande del mundo, seguramente no necesite la capacidad de computación tan grande como para llevar a cabo cierto proyecto, porque si yo estoy empezando a desarrollar, pues lo más seguro es que empiece por proyectos también acordes a mi experiencia. Y los proyectos acordes a la experiencia de alguien que está empezando, pues seguramente sean pequeños. Siempre que alguien me pregunta, oye, Bryce, ¿qué me compro? O yo que, por ejemplo, utilizo Mac, ¿qué Mac me compro? Y dije, quietos, que a mí me veáis con un Mac no quiere decir que os tengáis que comprar un Mac. ¿Qué te compras? Pues, ¿cuánto te puedes gastar? Pues con eso cómprate un equipo. ¿Tienes un equipo de segunda mano? ¿Tienes un equipo que enciende ese equipo? Pues seguramente te sirva para hacer algo. Quizás no para trabajar a la velocidad que trabajo yo, quizás no para mover ciertos proyectos con los que tengo que trabajar yo y por eso yo invierto en mi equipo. Genial, pero seguramente para empezar a estudiar, empezar a crear tus primeras aplicaciones o webs o algo en línea de comandos te va a servir. Eso seguramente te acabe llevando de alguna forma a crear algún proyecto con el paso del tiempo, de los años, de lo que sea, o a empezar a trabajar. Ya tendrás alguien que te paga, ya tendrás una forma de ahorrar dinero. Llegado el caso, ahí empieza a estudiar otra cosa. Todos mis estudios se realizaron con un Core 2 Duo, sin más, es decir, eso ya queda como muy antiguo y a mí me sirvió para hacer absolutamente todo. Vale, ahora tengo un equipo de casi $4.000, genial, pero ese equipo de $4.000 se pudo comprar gracias a que yo ahora tengo un trabajo estable que se me paga por ello. Pero yo empecé con lo que pude, sin más. Y si tienes una Raspberry Pi, pues puedes empezar a programar. No pasa nada, no pasa nada. Ya digo, que eso nunca nos limite o nunca digamos, es que tengo que ahorrar y me voy a gastar tanto y eso es un dinero o una cantidad enorme para mí que podría hacer mil cosas. No os vayáis a eso, de verdad. Os vais a una tienda de segunda mano, os compráis un ordenador y ya está, sin más, sin más. Y después ya tendréis el momento de decidir qué es lo que necesitáis, porque también ese es otro punto. Creo que ese fue un momento, Bryce. Ahorita, en un momento regresamos. Vale, ahora. No, Perdón. ya regresaste, que se te había congelado la pantalla. Vale, no sé qué hizo. Perdonad. Nada, estaba diciendo que da exactamente, que no da lo mismo a qué nos dediquemos. No es lo mismo realizar una programación mobile nativa que realizar desarrollo web, que realizar data science. Cada tipo de desarrollador o desarrolladora necesita un equipo acorde con la función que está llevando a cabo. Entonces, eso es algo que también vamos a acabar viendo con el paso del tiempo. Y que de buenas a primeras seguramente nos pongamos a hacer un solas mundo en Python, por decir algo, y lo puedes hacer con un explorador web. No hace falta ni que lo corra tu máquina, ya va a estar un servidor ocupándose de correr ese código para que incluso tengas que descargar a tu propia máquina de trabajo. Así que ya digo, empezar con lo mínimo, empezar con lo que tengáis a mano y ya llegará el momento en el que os podáis ir a otras cosas, ya podáis invertir o ya podáis comprar otras cosas que digáis que, vale, esto es un equipo, este es el equipo que yo quería. Bueno, yo creo que todo con calma y a su debido tiempo. Sí, luego pasa que
que la gente no inicia por no tener lo que quiere y gasta mucho tiempo viendo eso, cuando puedo Mm, utilizar ese tiempo para aprender sí, y ya totalmente. después empezar a ganar dinero. Sí, Y sí, sí. ya en las aplicaciones que no son nativas, ¿cuál es tu opinión de React Native y Ionic y qué tanto los utilizas? Vale, siempre me preguntan por eso y bueno, yo siempre me intento quedar un poquito al margen. ¿Por qué? Porque me dedico sobre todo al desarrollo nativo y yo lo que intento es siempre, entre comillas, estar a la última. ¿Qué quiere decir con eso? Que bueno, ¿de dónde parten las últimas funcionalidades? Pues parten del equipo nativo de Android por un lado y del equipo nativo de iOS por otro lado. Y después llegan las multiplataformas, porque al final es como una capa intermedia que tienen que adaptarse. Para según qué proyectos, para según en qué estado estemos de nuestro proyecto, pues yo creo que tienen sentido. Para según qué aplicación, lo que va a vivir en tienda, qué funcionalidades va a realizar, pues seguramente también tiene mucho sentido. Yo creo que tenemos que hacer un análisis. Ni todo tiene que hacerse con nativo, ni todo tiene que hacerse con multiplataforma. De ahí yo creo que lo mejor, conocer un poco de qué va todo. ¿Qué es lo que menos me gusta a mí de la multiplataforma? Pues básicamente la competencia. Que tenemos Xamarin por un lado, Ionic por otro, tenemos React Native, tenemos Flutter. Esas son empresas todas que están intentando quedarse con ese trozo del pastel multiplataforma. Entonces, a veces nos encontramos con que el futuro es Ionic, vamos a hacer todos Ionic. Y para el año React Native, ostras, yo me he pasado estos 2 años trabajando en Ionic y ahora la gente lo que quiere es React Native. Vale, pues yo que me he encontrado que con nativo eso nunca pasa. Es decir, siempre se van a estar buscando gente que desarrolle en nativo. Y a mí, yo puedo corroborar que eso ha sido así. En cambio, he encontrado a gente que ha tenido que ir como pivotando a nivel tecnológico. No quiere decir que hoy en día Ionic, que por ejemplo después de Ionic pues surgió React Native o surgió Flutter, no quiere decir que hoy en día no se hagan proyectos en Ionic, pero si empezamos a ver un poco el volumen de demanda o el volumen de aplicaciones en ciertas tecnologías, pues en el momento que Ionic estaba aquí, apareció React Native, Ionic empezó a caer y React Native empezó a subir. Entró Flutter, ahora Ionic sigue cayendo y como Flutter está subiendo, está cayendo React Native, ¿no? Entonces siempre estamos como con esa pelea entre empresas que no tienen por qué estar relacionadas directamente con las empresas que están detrás. Así que yo siempre me suelo quedar con nativo. No quiere decir que sea lo mejor para absolutamente todo, pero sí que es el que nos da como más sostenibilidad en el tiempo, llegado al caso. Y para desarrollar en nativo, ¿con cuál te sientes más cómodo y sientes que es más sencillo, Kotlin o Swift? A día de hoy, yo digo los dos. Si me llegáis a preguntar hace unos años, cuando teníamos en vez de Kotlin, teníamos Java y en vez de Swift teníamos Objective-C, yo diría, pues no, yo me quedo con Android porque prefiero 100 veces más a Java que a Objective-C. A día de hoy, tanto Kotlin como Swift son lenguajes que en cierto modo surgieron con poquita diferencia de años, ambos se basan en los mismos paradigmas de desarrollo y yo lo hago siempre, que es que, por ejemplo, cuando estoy programando en directo, el código lo programo, imagínate, primero en Kotlin, lo copio, lo pego en Swift, cambias 4 cosas y el código está funcionando. Eso lo que quiere decir es que a nivel de sintaxis son muy, muy parecidos. Así que a nivel de lenguajes de programación me siento igual de cómodo. A nivel de entornos de desarrollo, me siento más cómodo en Android por tema documentación, por tema comunidad y a nivel de entorno de trabajo me siento más cómodo en entornos Apple por el hecho de que solo me tengo que preocupar prácticamente de la versión actual del sistema operativo y la interior. Y en Android, pues como que hay, en vez de tener 5 iPhone en el mercado, pues tengo 3.000 dispositivos Android, unos de $1.500 y otros de $50. Entonces, como que siempre tienes que preocuparte más por más cosas y las aplicaciones tienden a fallar más simplemente por el hecho, eso no quiere decir que el sistema operativo esté mal o que el lenguaje esté mal o que esté mal a nivel estructura. Quiere decir que tienes que preocuparte de más versiones de sistema operativo, más dispositivos
y eso puede dificultar un poquito más o puede que sea menos agradable el enfrentarte a ello. Cómo parece que todo va genial y después aparece alguien con un dispositivo Android de la marca, ni me acuerdo, y que ha valido pues $50 y tú todas las pruebas las has hecho con un dispositivo que ha valido 500. Entonces que funciona totalmente diferente, o alguien que está corriendo Android 6 y que, en Android 6 a ver cómo funciona eso cuando estamos probando en Android 10, 11, 12, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como el punto más complejo del sistema operativo, pero de cara a programar y que funcione, yo creo que a día de hoy ambos son iguales. Ok, ¿y cuáles son tus libros los libros que más te han ayudado en tu vida profesional, ya sean técnicos o no técnicos? Ahí hay un poquito de todo. A mí, sobre todo si atendemos a la parte freelance o a la parte emprendedora o a la parte solitaria, como lo querráis llamar, sí que hay ciertos libros técnicos que a mí me gustaron mucho. El de patrones de diseño Really me parece una maravilla, el Clean Code me parece una maravilla, todos con ciertas salvedades, a modo de que son libros que escribieron en cierto tiempo y que tenemos que saber sacar nuestras conclusiones de cuándo utilizar, cuándo no, pero como lectura general es algo que me ha gustado siempre mucho, esos dos libros, por ejemplo. A nivel más empresa, pues quizás el Lean Startup es un libro también muy famoso para seguir esa metodología Lean, que en cierto modo casi a día de hoy todos los equipos de desarrollo lo utilizan, también me ha funcionado muy bien. Libros de, ya saliéndonos mucho más fuera del mundo startup o del panorama técnico, libros a nivel de finanzas, pues también me han gustado muchísimo y también me ha servido mucho, porque en el momento que tú te dedicas a ser freelance hay algo muy importante, que es que tú no vas a tener una nómina y no te va a llegar un sueldo fijo todos los meses, entonces tienes que saber muy bien qué hacer con tu capital a la hora de administrarlo y a la hora de invertirlo. Entonces ahí también hay muchos libros que yo creo que pueden ayudar. Si alguien está interesado en conocer como un listado más amplio de libros, si entráis en mouredev.com/libros, ahí tengo como, nada, unos cuantos enlazados por si alguien quiere hacer como un repaso, y ahí suelo mezclar bastantes, ¿no? Suelo poner por un lado libros técnicos, por otro lado libros de crecimiento personal, de finanzas, lo que sea. Pero sí que intentar como juntar de alguna forma esos libros que creo que a mí más me ayudaron a convertirme en el profesional de 2022, de alguna forma, y que no únicamente son técnicos. Sí, también vi que hace unos días ibas a sortear uno, ¿no? Sí, bueno, me gusta bastante sortear libros porque yo creo que es también una muy buena forma de aprender. Entonces, siempre que más o menos me lo puedo permitir, intento, intento sortear algún libro, algún curso, alguna cosilla así, porque en cierto modo, pues mira, mientras me lo pueda permitir, pues también lo intento hacer. También lo intento hacer y si se puede ayudar a alguien con ello, pues mejor, ¿no? ¿Qué tan importante crees que sea el estar bien con la comunidad tecnológica? Yo creo que es importantísimo. Es decir, mm, creo que somos una profesión que no tiene nada que ver cómo crecemos si vamos solos en esto a que si vamos de la mano de una comunidad. Porque yo soy el primero que, vale, yo tengo una comunidad, ¿no? Pero a veces hasta me duele llamarla la comunidad de Mouredev, ¿no? Porque yo soy el tío el que se graba el vídeo o el que hace el live en Twitch, pero yo soy el primero que está aprendiendo. Yo para hacer tutoriales me los tengo que preparar y a veces hago tutoriales de cosas que no tengo absolutamente ni idea y que lo que hago es, pues 2 meses antes me pongo a ver de qué va esto para ver si puedo contar algo sobre ello. Y que soy el primero que muchas veces cuento algo y alguien me dice, oye, Bryce, que quizás no es así, o yo lo utilizo de esta forma, o yo utilizo esta tecnología y no sé ni que existe esa tecnología. Yo creo que esto es un efecto bola de nieve, básicamente. Cuanto más seamos y más alineados estemos y mejor nos llevemos, creo que el crecimiento profesional y personal es exponencial. Así que para mí la comunidad es esencial y creo que hay comunidades
muy, muy buenas y de todo tipo y que se están haciendo cosas eh, muy, muy bonitas, ¿no? Al fin y al cabo y que nos sirven para seguir creciendo. Por ejemplo, hoy que estamos haciendo este directo, todos los lunes resolvemos problemas de código o ejercicios de código. Eso es algo que casi la comunidad me ha pedido. No es algo ni que yo tuviera en mente, pero es, ¿por qué no hacemos ejercicios? ¿Por qué no nos implicamos de otra forma? Y es algo que está gustando mucho. Y lo creo yo, o creo yo los retos, o pongo yo las soluciones, pero es algo que ha demandado la comunidad y algo que sin la comunidad no valdría para nada, o que no solo estamos teniendo en cuenta que yo solucione un ejercicio de una manera concreta, sino que 10 personas o 20 o las que sean, cada uno va a aportar una solución. Entonces podemos revisar todas las soluciones, la comunidad puede ver esas soluciones y donde yo creo que estaba haciendo algo muy bien, digo, mira, si esta persona la ha resuelto de otra forma y aún está mejor o ha utilizado otra estrategia. Yo creo que ahí es donde está el verdadero valor de la comunidad, en intentar remar todos hacia el mismo sentido y que nunca se vea como que hay una competencia y que puede haber muchas comunidades que convivan entre sí. Sí, también algo bonito de las comunidades en el área tecnológica es que nunca hay esa competencia, sino que todos se van ayudando. Sí, Que a sí, sí, diferencia de totalmente. en otras eh, profesiones, que ya sea por el ambiente laboral o todo tiene que ser alguna competencia y acá no. Mm, sí, sí. Y antes de resolver estos problemas de código, ¿tú qué tanto utilizabas algoritmia y estructura de datos? ¿O te ponías en tus ratos libres a hacer, por ejemplo, programas de lead code? A ver, en su día es algo que hice mucho más de lo que hacía ahora. Ya digo, al fin y al cabo, al llevar ya unos cuantos años en esto, eh, pues ya más o menos creo que he estabilizado, entre comillas, a nivel de conceptos lo que voy necesitando. Obviamente, cada vez van saliendo más cosas y tienes que subirte a ese tren, pero no es algo como yo, por ejemplo, hace 5 o 6 años o 7, algo que hacía muy habitualmente, pues esos ejercicios de código, esa forma de preparar entrevistas de código o de aprender más, lo que tú dices, algoritmia, es algo que hacía más habitualmente. A día de hoy no hago tanto, pero simplemente por el hecho que creo que más o menos esa parte la tengo más o menos cubierta. Simplemente por tener que en su día programar tanto o tener que estar todo el día peleándose con código. Entonces, una vez que tienes esos ciertos conceptos, no quiere decir que no vayan apareciendo cosas nuevas, pero no es algo lo que yo todos los días me siente a practicar. Más que sentarme a practicar, lo que intento es llevarlo a la práctica en los proyectos que voy realizando, pero con estos ejercicios en cierto modo, también me ayuda a refrescar pues, ciertos conceptos o el plantearse diferentes soluciones. Así que a mí me ayuda de primeras también. Y a la semana más o menos, ¿tú cuánto le dedicas a aprender nuevas cosas? Yo todos los días intento sacar un poquito de tiempo, es decir, todos los días mínimo entre 15 o media hora intento hacer algo. Es decir, si no es ponerme a leer, ponerme a leer me refiero a un libro, ponerme a buscar algunos artículos en Medium, por decir algo, o en DevTools, o irme a la documentación oficial, o irme a la página de desarrollo oficial y ver si se ha evolucionado este framework o ha lanzado algo nuevo. Siempre intento sacar mínimo entre 15 minutos o media hora porque, por desgracia, últimamente, o por suerte, ¿no? Tengo demasiado trabajo y demasiadas cosas y me cuesta mucho, pero por lo menos todos los días intento hacer algo. Y en la parte de trabajo, ¿tienes como una hora estándar de que, por ejemplo, todos los días le dediques 5 o 8 horas? ¿O un día le dedicas 2 y al siguiente le dedicas más? Yo suelo hacer la broma de que todos los días a las 8 de la mañana voy a estar trabajando sí o sí. Por ejemplo, hoy empecé a las 6:30. Bueno, hay días y días. Y hoy empecé a las 6:30 porque estaba cambiando esta mesa que veis aquí. Es decir, tampoco estaba ni programando, ¿no? Pero otros días sí que me levanto para programar. Yo lo que digo siempre es empiezo a las 8 y a ver si acabo a alguna hora. Mm, ¿A qué hora estoy acabando? Básicamente a las 8 de la tarde, a las 10 de la tarde, a veces diréis, pero Bryce, eso son 12 horas, 14 horas. Sí, lo son, pero mis cambios de contexto también son muchos.
por el hecho de que no tiene nada que ver cuando estoy desarrollando una aplicación con una empresa que cuando estoy grabando un vídeo o cuando abro un directo y me pongo 2 horas a charlar, ¿vale? Al final es tiempo que yo empleo, pero no es una jornada a full todo el día. No es yo tengo que estar programando y como estoy 8 horas es que me he dedicado a programar 8 horas, como quizás igual haces en una empresa. Mis cambios de contexto son muchos y quizás hoy estoy todo el día programando, pero igual mañana pues solo programo media hora, por decir algo. Entonces sí que he hecho muchas horas, pero es algo que tengo controlado. Utilizo esta broma. Quiere decir que sí, el día de mañana o hoy, por ejemplo, hoy tenía que cambiar la mesa, no pude en todo el fin de semana, entonces la quiero cambiar ya el lunes para ya tener toda la semana despejada. Pues no os voy a mentir, toda la mañana me he dedicado básicamente a cambiar la mesa y a mover las cosas de una para otra. Bueno, ¿has programado hoy? Pues no, pero sí que tengo esa flexibilidad y eso es lo que me permite ir adaptándome y si mañana pues no puedo trabajar por motivo X, pues tampoco va a pasar nada, pero después puede que llegue el día siguiente y esté trabajando 14 horas porque quiero sacar otras cosas. Bueno, es caótico o parece más caótico de lo que verdaderamente es. ¿Y utilizas tus fines de semana para trabajar? A veces sí, a veces no. Por ejemplo, yo este fin de semana, en concreto, desde el viernes a las 5 de la tarde, no hice absolutamente nada. Es decir, no hasta hoy, bueno, a día de hoy, en este momento aún no he empezado. Estamos a lunes a las 3 de la tarde aquí en España y aún no he vuelto a programar. Entonces, en este caso, pues directamente desconecté de todo, básicamente, porque sí que llevaba bastantes fines pues trabajando y tal, y llega el momento que dices, pues mira, no hago nada y ya no es no hago nada a nivel desarrollo. Yo, por ejemplo, a nivel por redes sociales, pues también puse 2 tweets, comenté 4 cosas y también pasé del tema. Me refiero que tampoco estuve ni generando contenido para las diferentes redes sociales. Otras veces, pues sí, sí que tengo que trabajar, pero en cierto modo mm, me pongo yo ese trabajo. Nunca es por el hecho de que al fin y al cabo una empresa tenga ese deadline y me obligue a trabajar. Muchas veces es, vale, pues puedo trabajar este fin de, pues voy sacando algunas cosas adelante o esta cosa pues le doy una vuelta que me apetecía o que lo tengo entre mis tareas y lo hago el fin de, pero tampoco no por el hecho de que sea fin de semana, sino porque tengo el tiempo para poder dedicarle o no tengo nada que hacer, entre comillas, en ese momento y se lo dedico al desarrollo o a parte de mi trabajo. Y ya para finalizar, ¿cuál es la parte que más te gusta de ser freelancer y la que menos te gusta? La parte que más me gusta, sin duda, es la flexibilidad, el hacer lo que quieras, obviamente limitado a que las cosas te puedan ir bien o mal, pero creo que es muy difícil y creo que es un lujo el poder tomar la decisión como tomé yo hace algo más de 3 años de me vuelvo a mi pueblo natal, aquí no hay empresas de software, pero voy a trabajar desde aquí porque yo ya trabajo para otras empresas de fuera y si el día de mañana tengo que irme a otro lado, es decir, esa flexibilidad y el voy a abrir un canal de YouTube porque me da la gana y hoy pues no se trabaja porque tengo otra cosa pendiente, yo creo que ese tipo de cosas, uf, para mí me costaría mucho a día de hoy el volver a entrar en la rutina de empresa, porque no digo que sea malo, para nada, pero claro, te acabas acostumbrando también a tener esa sartén por el mango, ¿no? Como también solemos decir así, el tener cierto control sobre tu vida profesional y utilizar tu tiempo en verdaderamente las cosas que más te gustan. Y poquito a poco, pues creo que más o menos lo he ido logrando. Entonces, sin duda, es lo que más me gusta. Lo que menos me gusta, primero, conseguirlo no es fácil. Ya lo estoy diciendo ahora que si tengo que trabajar 14 horas, pues hay que trabajar 14 horas y tampoco pasa nada porque al final tienes la otra parte, que es estoy trabajando estas horas, pero estoy trabajando en cierto modo porque yo quiero, porque sé que va a repercutir directamente en mi bienestar o en mi evolución. Entonces, por eso, en esa parte tampoco me preocupa mucho, pero está claro que esa incertidumbre
de cara a que tengas como que estar continuamente renovándote, estar continuamente pensando en tu futuro, también es importante, ¿no? Y eso, pues, según a qué tipo de persona le puede pasar más o menos factura, ¿no? No todo el mundo lleva bien el depender de uno mismo para seguir evolucionando, no todo el mundo lleva bien el organizarse de cierta forma para poder llegar a fin de mes o para pensar qué tendré que hacer o qué cosas tendré que hacer de aquí a un año para conseguir estos objetivos. Entonces sé que eso también puede agobiar bastante. En mi caso, como empecé diciendo, como ya tenía un tiempo en el sector antes de lanzarme por mi cuenta, creo que eso me ayudó mucho. Que seguramente recién acabados mis estudios me hubiese puesto como freelance, pues puede que no lo hubiese conseguido, puede que no hubiese llegado al punto en el que estoy ahora. O igual sí, ¿no? Obviamente nunca lo sabré, pero sé que yo me apoyé mucho en las cosas que yo aprendí a lo largo de los años, conociendo a compañeros y compañeras de trabajo, trabajando para diferentes empresas. Eso sé que me ha ayudado al fin y al cabo. Ok, y pues con esto finalizamos la plática. Muchas gracias por el conocimiento que nos diste y la experiencia que nos contaste y todo, la perspectiva que nos diste de diferentes cosas que tal vez no es tan fácil encontrar en otros lados si alguien no te las platica. Nada, muchísimas gracias a vosotros, un placer y espero que, bueno, de alguna forma haya servido de algo la película que os he contado. Sí, y pues muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí. Muchísimas gracias. Y pues damos por concluida la plática de hoy. Gracias a todos los que estuvieron presentes y nos vemos en el siguiente evento. Hasta luego.